buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer a la ATERM, la Asociación de Tribunales Electorales de la República Mexicana, y a su presidente César Wong por esta invitación a realizar una entrevista al magistrado Armando Maitret Hernández. Quisiera hacer una breve síntesis curricular sobre el magistrado, quien es licenciado y maestro por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene la especialización de la carrera judicial en el Instituto de la Judicatura Federal y obtuvo el título de especialista en argumentación jurídica por la Universidad de Alicante, España. Ha sido profesor en la Facultad de Derecho de la UNAM, en el Instituto Nacional de Ciencias Penales y profesor invitado en diversas universidades del país. Asimismo, ha sido ponente en múltiples eventos nacionales e internacionales relacionados con la organización de las elecciones, de los sistemas de justicia electoral y la protección de derechos humanos. Es autor de diversos artículos especializados en materia electoral y control de la constitucionalidad. Tiene 23 años de experiencia en materia electoral. Fue magistrado en el Tribunal Electoral del Distrito Federal y magistrado presidente de la Sala Regional de la Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Actualmente es magistrado en el 16º Tribunal Colegiado en materia de trabajo del Primer Circuito y secretario ejecutivo de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia. A continuación, realizaremos una serie de preguntas al magistrado. En primer lugar, quisiera preguntarle, magistrado, entre los muy distintos cargos electorales que has ocupado, Tribunal Electoral del Distrito Federal, hoy Tribunal Electoral de la Ciudad de México, por lo que conoces de primera mano el dinamismo de la justicia electoral local en el país, con todas sus peculiaridades. Cuéntanos, por favor, un poco sobre la experiencia y sobre tu visión del modelo jurisdiccional nacional electoral desde la perspectiva del esquema de distribución de competencias que existe actualmente entre las autoridades estatales. Muy buenas tardes. En primer lugar, agradecer a la Asociación de Tribunales Electorales de la República Mexicana, a su presidente César Wong, la invitación para platicar con ustedes sobre estos temas tan interesantes. Gracias, magistrada Yurisha Andrade, por ser usted quien, o tú, déjame hablarte tú, que me entreviste. Y de verdad me da muchísimo gusto estar frente a estas cámaras de la asociación, una organización a la que en algún momento pertenecí por ser magistrado local. Y bueno, auguro que el fortalecimiento de la jurisdicción electoral local en este país, pues perdure. Y lo digo contestando la pregunta que me hace la magistrada a propósito de la trayectoria. Ella decía que tengo 23 años de experiencia en la materia electoral. Y es que ustedes que se dedican a esto me entenderán muy bien, a quien toca la materia electoral nunca se separa de ella. Yo ingresé al entonces Instituto Federal Electoral en un plano pues emergente, déjenme contarles, porque en 1997 por primera vez se iba a elegir jefe de gobierno en la Ciudad de México y la primera asamblea legislativa. Esto significó, y no había un instituto electoral local. Entonces, el Instituto Federal Electoral tuvo que instalar oficinas temporales para organizar y llevar a cabo ese proceso electoral. Fue muy interesante. Yo recién salía de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde trabajaba, y de repente, al instalar los 40 consejos distritales, un grupo de consejeros del Instituto Nacional Electoral descubren que a quienes habían nombrado presidentes de esos consejos, todos tenían un vínculo con el Partido Revolucionario Institucional, y deciden remover a los 40.
y entramos una serie de ciudadanos sin ninguna experiencia electoral a presidir esos consejos. De manera tal que déjenme decirles que sí fue un instituto totalmente ciudadanizado desde esa perspectiva. Pero bueno, nos guiaron grandes maestros de ese Consejo General, encabezados por el maestro Wollenberg, Alonso Lujambio, Jaime Cárdenas, Jacqueline Pechard, a lo mejor, bueno, omito decir los nombres de cada uno de ellos. Pero ahí me tocó la vena electoral. Terminado ese proceso electoral, pues ya encantado, embrujado por la materia, busqué la manera de incorporarme al órgano jurisdiccional y entré como secretario auxiliar y después secretario de Estudio y Cuenta a la ponencia del magistrado Orozco Enríquez en la Sala Superior. Y ahí estuve prácticamente 9 años, me tocó vivir el proceso electoral del 2000, perdón, del 2000, del 2003 y del 2006. Esto pues fue un gran aprendizaje. Cuando llega y se renueva la sala superior, desde luego hubo un cambio importante en la integración y a mí me tocó integrar en la ponencia del magistrado Nava Gomar. Pero bueno, ya eran tiempos para volar. Y en ese momento se abrió una convocatoria para poder ser magistrado electoral del Tribunal Electoral del Distrito Federal, hoy Ciudad de México. Un proceso en el que el Tribunal Superior de Justicia hacía una propuesta a la Asamblea Legislativa de una serie de perfiles con determinadas experiencias y dentro de esa lista la Asamblea nombraba a los magistrados. Es por eso que llevo a la magistratura local a través de un concurso de esta naturaleza, donde el Tribunal Superior de Justicia hizo un proceso de auscultación y remitió una lista. Ahora retomo el origen de la pregunta, no voy a hablar solo de mí. Esto lo quise poner como contexto porque podemos ver diversas etapas de la evolución de las autoridades electorales en nuestro país. En esa primera etapa, después de la reforma constitucional de 1996, la verdad era una serie de tribunales electorales sin mucha visibilidad política. Los actores políticos creyeron siempre que, y eso creo que estaba muy bien, que los procesos electorales se ganaban en las urnas. Y eso me parece que es la verdad. No obstante, siempre algunos actores políticos han estimado que en la cooptación o la intervención, en la integración de los órganos electorales, se va a sus triunfos o sus derrotas electorales, lo cual es una falacia desde mi punto de vista porque los tribunales electorales, tanto federales como locales, así como los institutos electorales, hoy día están totalmente permeados de personas con trayectorias importantes en la materia jurisdiccional o en la materia electoral y con un prestigio con el que asumen la magistratura que difícilmente lo van a arriesgar en una serie de componendas políticas. Yo creo que este modelo que hoy tenemos, donde desde luego los tribunales electorales locales han aguantado las diversas corrientes o las diversas olas de ataques que siempre han querido desaparecerlos, los han aguantado por diversas razones. Una, porque son instituciones necesarias para la democracia de este país y para la democracia de las entidades federativas. Dos, porque funcionalmente han dado resultados. Es decir, buena parte de los asuntos y de las conflictivas que se generan en los procesos electorales se resuelven a nivel local. Y esto significa una importante efectividad de la justicia electoral local. Lo que llega al ámbito federal es un porcentaje menor. Estamos hablando, y en esto el magistrado Wong tendrá datos más actualizados,
pero los últimos que yo alcancé a medir, siendo magistrado electoral federal, era que más o menos el 30% de los asuntos llegaban a instancia federal y de ese 30%, más del 90% se confirmaban. Es decir, el ámbito de efectividad de la justicia electoral local es muy alta. Ahora, yo sí creo que viene un proceso, o al menos así se ha dicho en diversas propuestas de reforma constitucional, que yo creo que ya ahorita estamos en los tiempos donde, al menos para el proceso electoral del 2021, no va a suceder, pero se ponía sobre la mesa la desaparición de los órganos de los llamados OPLES. Y esto ponía, digamos, para algunos, en un ámbito de preocupación qué pasaba con los tribunales locales. Si se les iba a establecer una jurisdicción para que eventualmente resolvieran casos de autoridades electorales federales. Vamos a ver, yo creo que desde que se determinó que a la magistratura electoral local la nombrara el Senado de la República, prácticamente con la misma votación, no con el mismo procedimiento, pero con la misma votación que se necesita para ser magistrado federal, está abriendo, desde mi punto de vista, la Constitución, un ámbito de jurisdicción muy interesante. En la pregunta, me parece que viene inmerso un tema que a mí me preocupa, lo he escrito, el tema de la justicia electoral nacional. Porque ciertamente hoy ya no los nombran los congresos locales a la magistratura electoral local, sino un órgano nacional. Entonces, ¿qué naturaleza tienen estos tribunales electorales si es la soberanía nacional representada o el pacto federal representado en el Senado quienes los nombran? Pareciera que están caminando más hacia integrarse a una justicia nacional que a una justicia estatal. También porque el modelo federal de elecciones está cambiando. Hoy hay un Instituto Nacional que goza de una serie de atribuciones muy fuertes en la organización. Entonces, en consonancia con esto que ahora tenemos, creo que hay que fortalecer a los tribunales electorales en las entidades federativas. Me parece que, y ya lo tengo escrito, debiera haber un cierto tipo de carrera judicial electoral nacional. Y no solo la carrera judicial electoral que tiene el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Mi experiencia y la de muchos otros colegas que han llegado a las magistraturas estatales o a las magistraturas federales, implica, desde mi punto de vista, una construcción o un aprendizaje en los tribunales locales, quizá escalar o subir como secretarios a las salas regionales, de ahí a la sala superior, y desde ahí el brinco a la magistratura local, para que después la magistratura local nutra a la magistratura federal. Porque me parece que acotarlo, como ha sido hasta ahora, a que la mayor cantidad de personas que integran la magistratura electoral federal provengan de la sala superior, impide, déjenme decirlo así, que se incorporen una serie de experiencias básicas. Y a poco no me dejarán mentir quienes integran esta asociación, que son ustedes, la magistratura de primer contacto a los conflictos electorales, quienes mayor experiencia tienen en causas de nulidad, en la revisión de los actos de campaña, no los de, en materia de medios electrónicos de comunicación, que esos tienen su complejidad, pero las campañas que se llevan a cabo en los municipios, que son con bardas, con mantas, con entrega de volantes, ese tipo de campañas que son las que se hacen a pie y que son las que generan la mayor cantidad del voto, al menos en los municipios o en las ciudades
de las entidades federativas, pues porque tampoco acceder a los medios de comunicación electrónicos es tan sencillo, porque los pautados que determina el instituto, pues los tiene que distribuir los partidos en toda la nación, casi siempre, y si coinciden con una elección de presidente, pues casi todo se lo lleva ese tipo de elección. Yo creo que en mi experiencia, la jurisdicción electoral local ha pasado de un ámbito donde las fuerzas políticas locales que nombraban se equilibraban entre sí mismas y de repente tomaban como rehén a los órganos electorales locales en medio de esas disputas políticas, que también tenía desde un cierto punto de vista algunas ventajas de que en los conflictos se genera una amplia neutralidad de los órganos electorales. Hoy día, me parece que al sacarlos del ámbito de los gobiernos locales, gozan de una importante autonomía e independencia, insisto, gozan de una importante efectividad, y el siguiente paso, desde mi punto de vista, es el fortalecimiento de una carrera que les dé permanencia y estabilidad y les permite ir creciendo hacia la jurisdicción federal. Y desde luego ya la sala superior sería la culminación, la cúspide, pero también la terminación de una carrera judicial de esta índole. Magistrada. Muchas gracias, magistrado. Efectivamente, como bien lo menciona, quienes somos impartidores de justicia en los estados, tenemos un gran reto. El reto es la profesionalización y aparte tenemos el gran reto de coordinarnos también con las autoridades a nivel federal y, como bien lo comenta, la nueva nacionalización del sistema electoral mexicano con la formación o la transición del entonces IFE al INE, que bueno, creo es muy importante la coordinación estrecha también con los OPLE y ese gran tema que acaba de tocar, la propuesta de desaparición de los OPLE. Precisamente la justicia electoral ha sido, sin lugar a duda, un factor primordial para lograr afianzar el régimen democrático en México. A lo largo de sus aproximados 30 años de existencia, el originalmente denominado TRIFE y los tribunales electorales locales han fijado criterios que han permitido la evolución de la manera de hacer política en el país, dejando de lado cada vez más prácticas indeseables para la democracia auténtica. ¿Cómo describirías este desarrollo gradual y cuáles consideras que son todavía temas pendientes en la agenda legislativa para robustecer el sistema electoral en México? Gracias. Bueno, desde luego, y es algo que hay que darle su valor, porque de repente sí se le ha devaluado, mucha parte de estos grandes criterios que de repente han sido visibilizados por la máxima instancia jurisdiccional del país, han surgido de las decisiones de los tribunales electorales, de los institutos o de los tribunales electorales locales. Desde mi experiencia en el Tribunal Electoral de la Ciudad de México, muchos criterios surgieron y en la revisión constitucional que se hacía en sala regional o en sala superior, terminaban siendo los que se adoptaban y eran criterios. Voy a poner un ejemplo muy claro y con esto proyecto cómo el conocimiento en la materia electoral, la mayor cantidad de las veces permea de abajo hacia arriba. Aun cuando siempre, o muchos crean que es de arriba hacia abajo y que la sala superior dice cómo se tengan que hacer. Dice cómo se tienen que hacer porque es la última palabra, sienta jurisprudencia, pero en realidad muchos de los criterios que resuelve o que postula la sala superior vienen en la construcción de la experiencia o de las ideas que muchas veces surgen de las autoridades administrativas o jurisdiccionales de instancias inferiores. Ustedes habrán escuchado pues el tema de la paridad horizontal en los municipios. Bueno, esta tesis
que luego ya fue, bueno, ahora es hasta norma constitucional de alguna manera, surgió de un acuerdo del Consejo Estatal de Morelos, que determinó que en sus municipios existía o debía existir la obligación de postular de manera paritaria a los órganos de representación. Este asunto fue escalando en las impugnaciones, llegó a la sala regional, desde luego nosotros consideramos que así debiera ser, la sala superior confirmó el modelo y ya después, bueno, hubo como un cierto tipo de adjudicación que el órgano máximo de decisión jurisdiccional estableció el criterio, pero el criterio venía pues desde un acuerdo del Consejo General del Instituto Morelense de Elecciones y Participación Ciudadana. Esto lo que digo es que hay vasos comunicantes muy importantes entre las autoridades electorales. Y yo creo que la práctica electoral siempre va más adelantada que la normativa electoral. Y es que muchos de los fenómenos que hoy se han ido regulando en la Constitución o en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en la Ley de Partido, fueron surgiendo con motivo de controversias y resoluciones que emitieron los institutos y los tribunales electorales. Pongo un ejemplo muy fidedigno. Ustedes, bueno, hoy hay no solo una sala especializada y un órgano de revisión, sino que hay libros y apasiona a todo el mundo hablar del procedimiento especial sancionador electoral como una gran innovación que se hizo en la reforma del 2007, pues fíjense que no. O sea, a final de cuentas, fue en el proceso electoral del 2006 donde justamente a propósito de denuncias sobre campañas negativas a una cierta candidatura, desde el diseño jurisprudencial, la Sala Superior consideró que el INE tenía que haber un procedimiento para depurar el proceso electoral. Y es que si los partidos políticos son garantes de los principios de legalidad y de los procesos electorales, no pueden dejar que transcurran actos irregulares sin denuncia y ya una vez que hay resultados electorales que no les favorecen, hacerlos valer para que se anule toda la elección. El proceso especial sancionador electoral tiene la finalidad específica de sacar, depurar de los procesos electorales todas las prácticas que resulten negativas o contrarias. Lo decía muy bien la magistrada en su pregunta. ¿Con qué criterios hemos ido mejorando las prácticas de las autoridades electorales para consolidar nuestros procesos democráticos? Ahí tengo un ejemplo. Y desde luego, ha hecho procesos electorales mucho más equitativos. Porque antes de este modelo de comunicación política, lo que pasaba es que alguien iba con su dinero, contrataba, pensemos, 100 spots a una radiodifusora que se los vendía a $1 cada spot. Y llegaba el partido contrincante haciendo el mismo tipo de contratación y se lo vendían cada uno a 100 pesos. Entonces, las decisiones electorales que se han ido tomando, tanto por los institutos, hablo del nacional o federal en su momento, como de los institutos locales, han ido cerrando la brecha a esas malas prácticas. Yo creo que los retos que en adelante tenemos como instituciones electorales, y es que ahí sí no hemos podido cerrar la puerta a las malas prácticas como el clientelismo político, que desde los programas sociales se entreguen a los beneficiarios estos apoyos, que son apoyos que se dan con el erario público, no con un gobierno y mucho menos con un membrete de un partido político. Pero ahí lo difícil que ha sido para las autoridades electorales son encontrar pruebas directas del impacto que tiene este tipo de malas prácticas en las decisiones del electorado al momento de los votos. Desde luego que los partidos políticos han encontrado mecanismos paralelos de financiación, y ya no solo hablamos de los asuntos históricos
de amigos de Fox o Pemex Gate, sino que creo este tema de los fideicomisos con aparentemente buenas obras o con la donación de cierta parte del financiamiento público para un destino diferente al que se establece en el presupuesto de egresos de la federación, hay que tener mucho cuidado, porque con aparentemente tener una buena causa estamos encontrando mecanismos para obtener financiaciones indebidas que a final de cuentas le impactan a la competencia electoral de manera directa. Y es que en un país con tantas desigualdades, con tanta pobreza, los programas sociales tienen un bastión importante para ser considerados electoralmente. Y no me refiero solo a los programas federales, también en los estados hacen parte de esta gestión. Y los partidos políticos, los legisladores, tienen a poco nuestras oficinas de gestión gubernamental para estar haciendo actividades propias de gobierno, más que de actividades legislativas. Y entonces ahí encuentra, desde mi punto de vista, un problema de nuestro diseño electoral que impacta en la libertad del sufragio, específicamente de las personas más vulnerables, que son la mayoría de los mexicanos y mexicanas. Entonces, yo creo que ahí hay un bastión importante. Desde luego, estamos por iniciar un proceso electoral histórico, el más nutrido en número de cargos que se va a hacer, y esto me da risa porque siempre lo dice el INE cada proceso, este es el proceso más grande e histórico, pues el que viene cada vez es más. Pero no tenemos reglas sobre reelección, por ejemplo. En la mayoría de los casos no sabemos cómo se va a garantizar el principio de equidad en la competencia cuando una persona que ostenta ya un cargo va a competir para reelegirse. Pero incluso también esto cómo va a impactar con el modelo de paridad, porque desde luego un escaño que ocupe, un espacio que ocupe un hombre, automáticamente se convierte en una limitación de postulación política de una mujer. Son temas que están ahí sobre la mesa, que me parece que tenemos que atender con la mayor urgencia posible, porque pues ya tenemos muy poco tiempo, y si no es así, otra vez van a ser los institutos y los tribunales electorales quienes van a hacer gala de innovación para regularlo, para tratar de contener los abusos con base en los principios que puedan derivar de la Constitución. Y aquí va a venir inmediatamente el reclamo de los partidos políticos de por qué se entrometen de más. Bueno, pues si ellos ya pasaron tantos años y no lo han regulado, me parece que las instituciones que dan cara o dan la cara a la ciudadanía para que más o menos los procesos electorales sean de acuerdo con la Constitución y sus principios, pues son las instituciones electorales y los tribunales electorales de manera notable, porque sus decisiones son definitivas e inatacables. Gracias. Muchas gracias, magistrado, por sus importantes aportaciones. Efectivamente, tenemos algunos precedentes, algunos criterios que se han fijado desde los órganos electorales a nivel local, precisamente para tener una garantía que haya una contienda equitativa en las candidaturas. En la siguiente pregunta quisiera mencionar sobre tu experiencia profesional, no solo se circunscribe al tema electoral. Actualmente te desempeñas como magistrado de circuito en el Poder Judicial de la Federación, aunado al liderazgo que has demostrado en la Asociación Mexicana de Integración de algunos años. Cuéntanos, por favor, cuál es tu dinámica de esta asociación y qué ha significado para ti dirigir esta asociación que agrupa nada menos que a todos los sectores jurisdiccionales de la República Mexicana. Gracias, Yurisha. Mira, primero, y nada más para concluir, una de las garantías que creo que nos falta también para el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,
que yo lo veo como la culminación de estas trayectorias electorales que nacen pues en los institutos electorales locales, van hacia los tribunales locales, de ahí al federal. En el caso de quienes, digamos, iniciamos la gestión electoral en las salas regionales con procesos escalonados, donde algunos estábamos designados para 3 años, otros para 6 y otros para 9, pues desde luego el escalonamiento que en sí mismo beneficia en la aportación de experiencia, estabilidad del órgano, en términos estrictamente personales, creo que tiene un problema, sobre todo en aquellos que tenían o estaban designados solo para 3 años o incluso para 6, que después de eso no hay más allá. Entonces, creo que con una gran visión institucional, la anterior integración de la sala superior, especialmente durante la presidencia del magistrado Luna, y el presidente Luis María Aguilar de la Corte y del Consejo de la Judicatura visualizaron que había que darles garantías a estos magistrados y magistradas que iban a terminar muy pronto sus periodos. Y abrieron un concurso para que, siguiendo todas las reglas que marcan los concursos en el Poder Judicial de la Federación, participáramos y pudiéramos incorporarnos al Poder Judicial de la Federación. Esto creo que podría ser eventualmente una garantía tanto para los tribunales federales como para los estatales, para que eventualmente esto les brinde mayor autonomía e independencia al momento de decidir, sabiendo que se pueden incorporar al Poder Judicial federal o estatal a propósito de concursos. Bueno, esto cerrando, digamos, las garantías de las que creo nos falta construir para la fortaleza de los tribunales electorales. Siendo magistrado local, el presidente de la Corte, don Juan Silva Mesa, me invitó a integrarme como secretario ejecutivo de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia. Esta asociación surge pues de una idea, entiendo que del ministro José Ramón Cosío, auspiciada y apoyada por todos sus colegas, de crear una organización que, sin ser, digamos, como la Asociación de Tribunales Electorales que afilia individualmente, la AMIJ es una asociación de organismos jurisdiccionales o de órganos jurisdiccionales, de manera tal que nos organizamos en 11 apartados. La Corte y el Consejo de la Judicatura es nuestro apartado número 1, el Tribunal Electoral Federal el 2, todos los tribunales superiores de justicia organizados en la CONATRIP el 3 y así sucesivamente. La Asociación de Tribunales Electorales de la República Mexicana son el apartado 6, es una asociación fundadora de la MIG. Hoy sabemos que ya hay por ahí también otra asociación, que estamos pendientes en resolver ahí algunos temas de cómo los hacemos participar en nuestras actividades. Pero bueno, la MIG tiene como misión desarrollar actividades que fortalezcan a todos los órganos impartidores de justicia en México. Y entonces nuestras políticas institucionales son transversales. La MIG originalmente, digamos, surgió con la idea de tener una organización, una asociación civil que pudiera gestionar recursos ante un fondo de fortalecimiento a la justicia, el famoso Fondo Juríca, para que de manera igualitaria pudiera gestionar proyectos que fueran financiados. Esto llegó un momento en que, por decisión del fideicomiso mismo, la MIG dejó de hacerlo y entonces nos transformamos a ser un órgano de gestión entre los asociados. Decimos que nos movemos en un eslogan que no vaya a parecer comercial, pero nos gusta conectar gente para que entre ustedes, si un tribunal lleva a cabo una buena práctica,
la pueda compartir con el otro, puedan hacer con lo que se tiene grandes proyectos. Pongo un ejemplo, magistrada. Desde hace muchos años venimos trabajando para la interconexión de todos los tribunales del país. Y hoy estaría, si esto hubiera avanzado a pasos más importantes, hoy todos estaríamos conectados en una misma red de gestión judicial. Y esto permitiría, yo siempre pongo el ejemplo de que el sistema que ha desarrollado el Poder Judicial de la Federación es como la Estación Espacial Internacional, y cada país lanza sus naves espaciales con ciertas finalidades, pero siempre se empalman a esta estación para desarrollar sus proyectos. En el caso de la interconexión, tiene una finalidad importantísima, porque la mayoría de los tribunales del país, sus decisiones son revisables en el amparo. Entiendo lo de los electorales y a lo mejor por eso hay un poco más o un poco menos de conocimiento en esto, aunque muchos hoy día están teniendo jurisdicción laboral, electoral, y eso sí se revisa a través del amparo. Pero bueno, la idea de este proyecto era que con lo desarrollado por la Corte y el Consejo de la Judicatura en materia de tecnologías de la información, se compartiera con todos los tribunales, es decir, se iba a compartir el desarrollo, la firma electrónica avanzada para que pudiéramos hacer verdaderos juicios en línea. Hoy que estamos pues detenidos en muchos de los procesos jurisdiccionales con motivo de esta terrible pandemia que nos aqueja y que nos mantiene pues en casa a buena parte de los mexicanos, podríamos estar funcionando si tuviéramos ya echado a andar un sistema único que nos permitiera interactuar con expedientes, con promociones electrónicas, acuerdos electrónicos, expedientes electrónicos, sentencias a través de estas vías y notificaciones, desde luego. Entonces, la MIG, yo diría que es una gran idea de organización que tiene, pues, estrictamente la finalidad de trabajo. En algún momento, y debo decirlo con toda puntualidad, la MIG tenía una importante notoriedad porque lo que llevaba era recursos. Llevaba digamos, era la ventanilla de acceso a los recursos, y esto provocaba, bueno, pues que muchos tribunales consintieran de más a los secretarios ejecutivos, hicieran pues todo un tema de gestión. Hoy día la MIG ya no hace esa función, insisto, la MIG reúne a los impartidores de justicia para dialogar y encontrar respuestas comunes o transversales a diversas políticas institucionales. Desde la MIG se han proyectado importantes mecanismos de capacitación. Un curso, por ejemplo, cuando se aprobó la reforma constitucional en materia de derechos humanos, la MIG formó parte de una estrategia nacional del Poder Judicial de la Federación para llegar en la capacitación especializada a buena parte de los impartidores de justicia en México. La MIG difunde toda esa información, la MIG participa especialmente con la Corte y el Poder Judicial en la difusión de los criterios, pero también la MIG está para difundir las actividades que realicen nuestros asociados. Tenemos un portal donde damos acceso o salida también a lo que los diversos apartados de la MIG estimen que puede ayudar nuestra red. Tenemos un boletín que llega más o menos a 7,000 impartidores de justicia titulares, ¿no? Y de ahí se derrama pues a los funcionarios judiciales. Entonces, la MIG es una gran red de impartidores de justicia trabajando en temas comunes, sin, digamos, recibir absolutamente ninguna retribución. El cargo de secretario ejecutivo de la MIG es honorífico. Se nombra a propuesta de la Suprema Corte, del presidente de la Suprema Corte, y el comité directivo de la MIG, que lo integran los representantes de cada uno de los apartados que le integran. Yo llevo ya pues
8 años en este cargo, lo cual para mí ha sido muy honroso poder trabajar y conocer a muchas personas, no solo de la jurisdicción electoral, que era a lo que me dedicaba, sino de la jurisdicción, así que, y también puedo tener la sensibilidad de que la justicia no solo está pues en el ámbito federal, ¿no? Siempre hablo de la justicia de primera instancia, haciendo la equiparación con la medicina, porque ahí es donde la ciudadanía o las personas acuden a que les curen sus males. Cuando algo va al Poder Judicial de la Federación, yo digo que ya es un hospital de alta especialidad, y es porque no encontraron la solución a los problemas que aquejan en la justicia local. O aun cuando la hayan recibido, también las malas prácticas de los abogados que estiran los asuntos pues con poca ética hasta las instancias federales, tiene de alguna manera colapsada en términos pues estadísticos la justicia en todo el país. Y es que hemos sido impulsores del conflicto en lugar de ser impulsores de la solución. Esta reforma de justicia cotidiana que se impulsó durante el sexenio pasado y hoy, bueno, pues se ha abandonado en algún tema, tenía la gran bondad desde mi punto de vista de incorporar a las personas en la solución de los casos. Ojalá en algún momento se retome este sentido esencial de la impartición de justicia para que los tribunales no solo tengamos menos asuntos, sino que los que lleguen sean aquellos que tengan una cierta complejidad y donde quienes están en conflicto no hayan podido llegar a un buen acuerdo. Yo diría que la MIJ es una institución que está para servir a sus asociados en primerísimo lugar, y en segundo lugar es un puente de comunicación en términos igualitarios entre ellos, y de ahí trasladar o bajar hacia la ciudadanía las mejores prácticas que se puedan incorporar de todos los tribunales. Tenemos pues códigos de ética que salieron desde la MIJ y que han permeado en muchos de los órganos jurisdiccionales de las diversas jurisdicciones. Tenemos un manual un manual del usuario de justicia, es decir, cuáles son los derechos que tienen los usuarios de la justicia, que también se diseñó de la MIJ y que casi todos los impartidores de justicia los han ido, digamos, incorporando como buenas prácticas. Tenemos como nuestras actividades permanentes la posibilidad de reconocer las trayectorias de impartidores e impartidoras de justicia en México, que los propios apartados los proponen y se premian en una ceremonia en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Este año tristemente coincidió con la pandemia y no se pudo hacer de manera física. Tenemos una asamblea general donde se reúne la mayor cantidad de impartidores y impartidoras de justicia que puedan acudir a discutir temas transversales que nos incumben. Digamos, son nuestras actividades más notables, aun cuando, insisto, participamos muchísimo en la difusión, en la confección de proyectos que beneficien a todas y a todos. Muchas gracias, magistrado, por sus importantes aportaciones y por explicarnos efectivamente cómo trabaja la MIJ. Es muy importante hoy en día que los impartidores de justicia reciban esa capacitación que brinda precisamente la MIJ, esa divulgación también y esa difusión de todas las actividades. Creo que es primordial porque precisamente esto permite el profesionalismo de las personas que nos encargamos de impartir justicia en el Estado mexicano. Bueno, magistrado, lamentablemente vamos a abordar la última pregunta. Como tú bien sabes, y partiendo de tu ideología demócrata, ¿cuál es tu perspectiva del Estado constitucional de derecho en el México de hoy? ¿Hacia dónde vamos con el tema de impartición de justicia
judicial y cómo consideras que podemos mejorar el ejercicio efectivo de los derechos humanos en el país. Gracias. Bueno, es una pregunta muy compleja, porque primero hay que partir de ciertos diagnósticos que están hechos. Hay que también tomar en cuenta la percepción de la ciudadanía o de las personas sobre el servicio de la justicia, y también la cara interna, qué es lo que hacemos, porque una es la percepción y otra es la realidad, al menos la que yo conozco de los órganos impartidores de justicia. Vamos a ver, en el diseño institucional, pues la función judicial es la gran garante del ejercicio de los derechos de las personas, del régimen democrático y del Estado de Derecho. Es decir, el Estado de Derecho, para que se haga valer, existen desde mi punto de vista los tribunales que los hacen valer. En la percepción o en las mediciones sobre percepción ciudadana, los tribunales en general no salimos bien evaluados. Las personas no ven en los tribunales órganos confiables o de los de mayor confianza en la sociedad. ¿Y esto a qué se debe? Y nosotros que trabajamos en la función jurisdiccional sabemos que ponemos lo mejor de nosotros, todas nuestras capacidades, todos nuestros esfuerzos, toda nuestra honorabilidad, toda nuestra trayectoria, sacrificamos vidas personales. Y entonces, ¿por qué, si estamos poniendo lo mejor de nosotros y están accediendo perfiles con las mayores experiencias y aptitudes, por qué la ciudadanía nos mide así? Mi respuesta, que más o menos he reflexionado, es que mientras que del lado de la ciudadanía, inspirada por muchos actores políticos, especialmente desde los ejecutivos y los legislativos, que desde luego no les gusta perder asuntos, ¿no? Han generado una narrativa de que los responsables de que el sistema no funcione son los jueces, porque la justicia es lenta, porque la justicia es corrupta, porque los procedimientos son tardados, porque les cuesta mucho a los ciudadanos, porque para que se mueva, le dicen sus abogados, los jueces y magistrados les pidieron una dádiva a los secretarios. Es una narrativa que han hecho o han generado una percepción incorrecta del sistema de justicia en México. No dudo, y los hay, y creo que hay que responsabilizarnos, que también hay algunos, afortunadamente la minoría, algunos malos elementos dentro de las diversas judicaturas en el país, ¿no? Y para eso están los procedimientos, para responsabilizarlos, sancionarlos, separarlos. Pero en el Poder Judicial, llámese local, federal o los tribunales electorales, como nos enseñaron que debía ser el poder que habla con sus sentencias, ¿no? Y como nuestras sentencias generalmente son poco claras, no hemos construido una narrativa diferente. De entrada, la mitad de nuestros clientes pierden el caso y entonces ya tenemos un 50% que no está muy conforme. Y a veces de ese 50% que gana, tampoco están tan conformes porque no les dieron todo lo que creyeron que les debían dar. Entonces, nosotros no hemos podido ni siquiera construir una narrativa de cuáles son las funciones y la importancia que tienen las funciones de lo que hacemos para la sociedad. No les hemos podido transmitir a la ciudadanía que somos el último reducto que les queda para que el vecino abusivo, para que la pareja abusiva, para que el funcionario público abusivo de sus derechos se contengan a través de un procedimiento jurídico. Este tipo de cosas, de verdad, no lo hemos podido transmitir a la ciudadanía. No estamos en los poderes judiciales o en los tribunales en general en contra de la ciudadanía. Estamos de su lado para defender sus derechos. Y ahí es donde viene un cambio de paradigma importantísimo
a partir de la reforma, pues que hoy además estamos cumpliendo años de esta reforma trascendental en materia de derechos humanos. Bueno, sé que esto se graba el 10, mañana que se transmitirá, así será. Tendremos 9 años de que se emitió esta gran reforma que nos cambia el paradigma a los impartidores de justicia para poner en el centro de nuestras decisiones los derechos humanos, para proteger al máximo o potenciar el ejercicio de estos derechos humanos. Esto ha sido una tarea difícil, primero, pues porque, insisto, es un cambio de paradigma. Hoy día hemos ido caminando ciertamente a pasos lentos, pero después del 2011, hemos visto unos fallos maravillosos en materia de protección de derechos humanos. Alguien diría, son muchos años. Si ustedes ven en la comparativa con otros estados nacionales, piensen en América Latina y piensen lo que han hecho los tribunales locales en materia de paridad e igualdad de género. Caray, en 9 años lograr, al menos en un aspecto normativo y en un aspecto funcional, que no se registre una lista de candidaturas si no van 50-50, es un paso agigantado que salió de la interpretación constitucional de los derechos humanos. Es decir, fueron los jueces a través de sus sentencias quienes los fueron poniendo sobre la mano, sobre la mesa, y después las legislaciones lo fueron recogiendo. Y así podemos ver en materia familiar, en materia mercantil, en materia laboral. En materia laboral vemos temas en la protección de igualdad a las personas con independencia de su sexo o preferencia sexual. O sea, en materia de seguridad social, ¿por qué alguien no podía incorporar al régimen de seguridad social a su pareja del mismo sexo? Este tipo de cosas que se han ido avanzando, pues son a propósito de un modelo de derechos humanos al que México llegó y que lo han impulsado fundamentalmente sus tribunales y sus magistradas y sus magistrados, convencidos de que esto nos hace mejores como sociedad y nos hace mejores como personas. Sí hay retos todavía, Yurisha, que vienen, y justamente lo estamos viviendo con esta pandemia. El acceso a la justicia tiene que hacerse más ágil, tiene que hacerse más fácil, diría en una palabra mucho más accesible, aunque valga la redundancia. Tenemos que abrir diversas posibilidades para que las personas no tengan que ir con un abogado, hacer un escrito, que éste vaya y lo presente y lo gestione y se arme todo un aparato jurisdiccional. Creo que, y en esta parte el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha ejercido un enorme liderazgo, aun cuando también hay que reconocer que, bueno, muchos tribunales estatales han, en su ámbito, ejercido este liderazgo para abrir, a propósito de los hechos que nos están sucediendo, modernizarse sobre la marcha para que la ciudadanía pueda acceder con otros mecanismos, especialmente los electrónicos, para plantear sus casos y que estos se resuelvan. Desde luego vienen retos porque los cambios de régimen político generan inercias de retroceso. Hoy vemos también que se están replanteando otra vez debates y luchas sobre la defensa de los derechos a la diversidad sexual. Vemos que se está debatiendo otra vez el tema del aborto de manera fuerte. Vemos que hay una resistencia a reconocer y combatir la violencia contra las mujeres y no solo la política. Entonces, y estos son retrocesos en la defensa y protección de los derechos humanos. Se han ido, digamos, acotando también los recursos hacia ciertos proyectos importantes en materia de protección a víctimas, a protección a grupos en situación de vulnerabilidad. Entonces, la justicia, ya no hablemos de los derechos de tercera y cuarta generación,
los ecológicos, los del consumidor, todos esos van a estar presentes sobre la jurisdicción de las personas, y ahí viene el principal reto de los poderes judiciales estatales o de los tribunales en general y de nuestros órganos máximos en el país, porque van a tener que estar a la altura de estos retos en la protección de derechos, en el entendido que es un mandato de la Constitución y es un mandato de los tratados internacionales, que no debe haber retroceso en la materia de derechos. Y todo lo que hemos avanzado en la protección al medio ambiente, en el acceso al agua, en el cuidado de la biodiversidad, en el cuidado del planeta en general, van a ser litigios que van a llegar a las instancias que no le van a gustar a los gobiernos, no solo al mexicano, al estadounidense, al chino, pero a final de cuentas tenemos que estar a la altura de esas exigencias. Yo creo que son de los principales retos que visualizo que se vienen en los años próximos. Y en la materia electoral en específico, porque bueno, pues insisto, el agradecimiento a esta asociación por la invitación a platicar. Desde luego también vienen retos, porque la consolidación de partidos hegemónicos de repente también traen retrocesos en la vida institucional. Van a venir ataques, ya hay ataques a las instituciones electorales en nuestro país, no solo a nivel federal, también a nivel local. Y creo que la forma en que vamos a afrontar esos retos es con lo que hemos hecho siempre, es poner por delante los derechos de la ciudadanía, que es a quienes nos debemos y es para quien es para quien trabajamos y es la que nos paga, además. Muchas gracias, magistrado. Efectivamente, coincido con usted, los derechos humanos son sumamente importantes. Esa gran reforma que se llevó a cabo el 10 de junio del 2011 en nuestra Constitución ha trascendido, y como bien establece, entre los principios de los derechos humanos son progresistas, son universales, y efectivamente ha abierto esa gama de protección a los diversos grupos vulnerables que hoy en día se toma en cuenta en los propios tribunales para poder impartir justicia. Lamentablemente esta fue la última pregunta. Ojalá que tengamos la oportunidad de seguir departiendo, y de verdad muy agradecida con la TERM, muy agradecida contigo, magistrado, pues para poderte entrevistar, y de verdad muchas gracias, muchas felicidades por esta gran entrevista y por tus grandes aportaciones. Al contrario, magistrada, yo soy el que me siento honrado con que me hayas entrevistado y pues con participar en estas actividades tan notables que está desarrollando la asociación en un momento pues, donde se ha bajado esta vorágine, esta actividad de los tribunales, y es tiempo de reflexionar mucho hacia dónde vamos, para que en cuanto podamos construyamos todos juntos instituciones más fuertes para que les demos los resultados que la ciudadanía espera y que la percepción cambie. Para eso, pues contamos, insisto, con el capital humano, que es lo más importante, pero también tenemos ya la convicción de que nuestros procesos son abiertos, de que rendimos cuentas a la ciudadanía y de que cada vez más nuestro compromiso es con esa función. Yo de verdad me siento muy honrado con participar en esta actividad. Reitero, gracias a la Asociación de Tribunales Electorales de la República Mexicana, al presidente César Wong, a sus vicepresidencias, y a ti, magistrada Yurisha Andrade, especialmente, que me hayas hecho la entrevista, a Adriana, que está a cargo de la comunicación social. Muchísimas gracias por esto. Muchas gracias.